Masejet Pesachim, la página Tzadik Het Amud Aleph, estamos en la sexta línea. Vimos en la Mishnah Mafrish Pischo Bechulei, la persona que tenía ya un Korban Pesach y falleció. Dice la Mishnah que el hijo del que hereda el Korban no puede hacerlo un Korban Pesach, sino tiene que traerlo Shlamim. Trae la Gemara una braita que explica más la halajá. Dice la braita Tanu Rabbanan Mafrish et Pischo, una persona que ya tú hizo Ekdesh a un Korban para que sea su Korban Pesach, Umet y falleció. Imbno memune imo, si el hijo de él también está nombrado con él sobre el Korban Pesach, Yevienu leshum Pesach, entonces el hijo mismo lo hace al Korban como Korban Pesach, es un Korban Pesach que tiene dueños, entonces se puede sacrificar como Korban Pesach. En bno memune imo, pero si el hijo no está nombrado sobre el Korban Pesach y el Korban quedó sin ningún dueño, Yevienu leshum shlamim leshisha asar, entonces no lo puede hacer como Korban Pesach, es rechazado, ya no puede ser Korban Pesach, sino se hace Korban Shlamim. Ahora añade la braita, dice otra cosa más, que lo trae el 16 de Nisan, que es decir, no el Yom Tov, no el día 15 de Nisan, que es Yom Tov, sino el día 16. Eso dice la Gemara, leshisha asar in, lechamisha asar lo, y eso quiere decir, kasavar, nedarim venedavot en kervin beyom tov. Eso es una mejor que Masejet Beitza. El Tana de esta braita opina como aquel opinión que lo que es voluntario, nedarim venedavot, no se puede hacer en Yom Tov. Entonces lo trae como Shlamim el día 16. Ahora, pregunta la Gemara, ¿en qué caso exactamente está hablando la braita que depende si el hijo está nombrado o no está nombrado? Demit ha'av eimat. ¿Cuándo estamos hablando que murió el papá? Y leima demit kodem chatzot. Si estamos hablando que el papá murió antes de la mitad del día, antes que llegó el tiempo de sacrificar el Korban Pesach, entonces pregunta la Gemara, bno memune imo, está escrito en la braita que si el hijo está nombrado con el papá, yevienu leshum Pesach, entonces sí puede sacrificarlo como Korban Pesach. Pregunta la Gemara, ajala aninut ilavei mi kore. En ese caso, que el hijo está nombrado con el papá y el papá murió antes de la mitad del día, entonces ya el hijo se volvió onen, el que falleció un cercano en el primer día es considerado onen. Y entonces dice Rashi dos explicaciones por qué puede ser que el hijo no puede sacrificar al Korban como Korban Pesach. Primero, porque vimos que un onen, cuando él está solo, no se hace el Korban Pesach para él. Y en este caso, como está escrito en la braita, Yevienu, suena que aunque él esté solo, de todos modos hacemos el Korban Pesach para él, para el hijo, y eso no puede ser mientras él está onen. O otra explicación, como él estaba onen antes de la mitad del día, entonces él ni siquiera se vuelve obligado a hacer Korban Pesach. Por lo tanto, no entendemos, si estamos hablando en el caso de que el papá murió antes de la mitad del día, no entendemos cómo es que el hijo trae ese Korban como su Korban Pesach. El ademit achar chatzot. Entonces tenemos que decir que estamos hablando en el caso que el papá murió después de la mitad del día. En el momento que el papá muere después de la mitad del día, entonces aunque el hijo se volvió onen, como ya estaba obligado a hacer el Korban Pesach, de todos modos hace el Korban Pesach. Y en ese caso, como el primero ya estaba obligado a hacer Korban Pesach, entonces no tenemos el temor que siempre decimos que un onen no le hacemos un Korban Pesach solo porque tenemos el temor que no se va a cuidar y puede ser que esté impuro y de todos modos haga el Korban Pesach cuando está impuro. Como él primero ya tenía obligación de Korban Pesach, estamos confiados que lo haga como es debido. Entonces, si es después de Hatzot, la parte que si el hijo está nombrado con el papá, el hijo lo hace como Korban Pesach, está bien. Pero en bno memune imo yevienu leshum shlamim, dijimos que si el hijo no está nombrado con él, entonces él trae ese mismo Korban como Korban Shlamim. Pregunta la Gemara, hakvaate chatzot. Si eso, si estamos hablando de que el papá murió después de la mitad del día, entonces el Korban ya fue nombrado como Korban Pesach, porque cuando llegó la mitad del día, era el tiempo de sacrificarlo, entonces ya se definió definitivamente como un Korban Pesach, y en el momento que no se puede traer como Korban Pesach, no es un Korban Pesach que ahora se vuelve Shlamim, eso es un Korban Pesach rechazado. Un Korban Pesach rechazado no se puede traer en Shlamim, sino hay que sacarlo al campo hasta que tenga un mum
y después venderlo y solo con su plata traer un korban shlamim, pero él mismo no se puede sacrificar. Entonces tenemos una pregunta: si es antes de Hatzot, ¿por qué el hijo puede traerlo si está nombrado? ¿Por qué el hijo puede traerlo como korban pesaj? Y si es después de Hatzot que murió el papá, entonces ¿por qué cuando el hijo no está nombrado trae a ese mismo korban como korban shlamim? Dice la Gemara Magabe, Leolam de mit kodem Hatzot. Dice Rabbi, estamos hablando que el papá murió antes de la mitad del día. Y entonces la pregunta fue, entonces, ¿por qué el hijo lo trae como korban pesaj? Umaye vienu leshum pesaj sheni. Lo que quiere decir es que no que lo traiga como pesaj primero en ese mismo pesaj, sino en el próximo pesaj puede sacrificar a ese korban como su pesaj. Entonces se refiere al segundo pesaj. Así explica Rabbi. Abai amar letzdadin ktani. Abai dice, la braita está escrita a los lados, quiere decir en dos casos diferentes. Y dice la braita así: met achar hatzot. El primer caso es cuando el papá murió después de la mitad del día. Bno memune imo yevienu leshum pesach. Y el caso es cuando el hijo estaba nombrado con él. Sobre eso habla la braita cuando el papá murió después de la mitad del día. Entonces el hijo lo sacrifica como korban pesach. Met kodem hatzot. Si el papá murió antes de hatzot, es el segundo caso de la braita. En bno memune imo. Y el hijo no estaba nombrado con él. Entonces yevienu leshum shlamim. Como el hijo no estaba nombrado con él, entonces no tiene que ser el korban pesaj de él y que él es él, no puede hacerlo, etc. Sino el hijo no está nombrado, lo heredó y eso no se definió como un korban pesaj. Ahora que no tiene dueños, se vuelve un korban shlamim. Entonces el hijo lo trae como korban shlamim. Esa es la explicación de Abai. Otra explicación, Rav Shravi amar leolam de mit leachar chatzot. Dice Rav Shravi, siempre estamos hablando que el papá murió después de la mitad del día. Ukegon shayaviv goses bechatzot. Pero el papá estaba goses, estaba cerca a morir ya antes de la mitad del día. Entonces es así. Por un lado, el hijo no se volvió onen. Entonces cuando el papá murió después de la mitad del día, entonces el hijo puede sacrificarlo como su korban pesaj. En el cuando el hijo no está nombrado con el papá, que queremos traerlo como korban shlamim, aunque el papá murió después de la mitad del día, como ya en la mitad del día en Hatzot el papá estaba gozés, y la mayoría de los que están a punto de morir finalmente de verdad mueren, por lo tanto, desde ya en la mitad del día no fue definido como un korban pesaj, porque sabíamos que probablemente finalmente no se va a poder sacrificar como korban pesaj, entonces no es considerado un korban pesaj que fue rechazado. Entonces, aunque el papá murió después de la mitad del día, como sabíamos que probablemente va a morir, entonces el korban pesaj no es rechazado, sino se vuelve shlamim, y si el hijo no está nombrado, lo trae como korban shlamim. Otra explicación, Ravashi amar leolam de mit leachar chatzot. Siempre estamos hablando que murió después de la mitad del día. Entonces la pregunta es, entonces, ¿por qué se puede hacer shlamim? ¿Por qué no es considerado rechazado? Ver Rabbi Shimoni. Y esta braita es según la opinión de Rabbi Shimon, de amar en baalei chaim nitchin. Rabbi Shimon opina que nunca existe rechazar el korban, a menos que el korban tenga, por ejemplo, un mum, que es en el korban mismo algo que impide que se haga, que se sacrifique, entonces se rechaza. Pero como en el caso de nosotros, que ya fue definido de pesaj, entonces no puede ser korban shlamim, no, según Rabbi Shimon, un Baal Haim, un animal que está vivo, no es rechazado. Antes era pesaj, ahora no es pesaj sino shlamim, entonces se sacrifica shlamim, y la braita es según Rabbi Shimon. Otra explicación, Rabbi Amar que gon shefrisho achar chatzot. Estamos hablando que el papá mismo no hizo ekdesh al korban solamente después de la mitad del día. Umetu be'alim achar chatzot. Y el papá, de hecho, murió después de la mitad del día. Por lo tanto, si el hijo está nombrado con él, entonces el hijo, como el papá murió después de Hatzot, puede sacrificarlo. Y si no está nombrado con él, entonces se volvió shlamim. Y no es un korban que estaba presente, que si a la mitad del día, cuando llegó la hora de hacerlo korban pesaj, era korban pesaj porque todavía no habían hecho ekdesh. Entonces puede volverse shlamim. Ve que sabar Hatzot kava, este tana de esta braita opina que la mitad del día es lo que define si el korban es nombrado pesaj completamente, y como a la mitad del día no estaba nombrado, aunque después es hora de hacer shchita, etc., de todos modos ya no es fijado como pesaj, y si el dueño de él, que si el papá murió, entonces el hijo que lo hereda lo puede hacer como korban shlamim.
Y pasamos a la próxima Mishnah. Dice la Mishnah Pesach Shenitarev Bezvachim, un Korban Pesach que se mezcló con otros Korbanot, como por ejemplo con un Asham y con una Olá. Entonces ahora tenemos 3 Korbanot y no sabemos quién es quién. Dice la Mishnah Kulan Ir'u Ad Sheistavu, entonces a todos los 3 se saca al campo hasta que les caiga un mum. Ve'imahu, y entonces se venden. Ve'yavi, ahora después de que se venden los 3, él ahora tiene que comprar con la plata de ellos un corbán, y ahora sí vamos a hacer cada corbán que él compra, para qué es destinado. Pero dice la Mishnah, Ve'yavi bidmei ayafe shebaen mimin ze u bidmei ayafe shebaen mimin ze. Quiere decir, tenemos 3 korbanot, él vendió los 3, pero no todos están lo mismo, hay uno que cuesta más que otros. Entonces cuando él va a comprar, digamos, un asham, él puede coger, él trae otra plata de la casa, y dice, la kedusha que está en esta plata, el que sea pesach pasa a esta plata y con esto compra un korban pesach. El que sea shlamim pasa a esta plata y compra shlamim, etc. Eso no es problema. Pero, como no costaron lo mismo, puede ser que el korban pesach costó más que los otros. Entonces él no puede coger y comprar con menos de la plata del pesach un korban pesach, o si fue, digamos, el asham. Entonces él va a comprar con menos de lo que era más costoso un asham, y resulta que el asham era el más caro, y resulta que hay un sobrado que tiene kedusha de asham que no compraste con él. Entonces lo que él tiene que hacer es, según el que era más costoso, con esa suma él compra todos los 3 korbanot, que ahora tiene que comprar todos los 3 en lo máximo que él vendió uno de los 3 que tuvo que venderlos. Entonces eso es lo que dice la Mishnah. Tiene que traer del más bonito de una especie de korban, y también en lo máximo que se vendió uno de ellos, también el otro especie y también el tercero. Ahora, dice la Mishnah, ahora el extra que él ahora tiene que pagar, eso él lo tiene que pagar de su bolsillo. Quiere decir, eso él tiene que añadir a la suma que él vendió los 3, que tenga la suma del más costoso para los 3 korbanot que él ahora va a comprar. Dice la Mishnah, Nitarev bebejorot, si el korban pesach se mezcló con un korban bejor, con korbanot de bejorot, que en ese caso no hay problema sacrificarlos. ¿Por qué? Porque son lo mismo, que es decir, también la sangre se pone en el mizbeach de la misma forma, hay solo una mataná que hay que poner en el mizbeach, en eso son lo mismo. También la forma de hacerlos es lo mismo, no hay que hacer tnufa, no hay que hacer tnufa del hazé beshok, y no hay que hacer smijá, y no hay que traer nesajim, en todo es lo mismo. Antes que se mezcló con asham, con olá, como son diferentes en cómo se pone la sangre, etc., no se pueden sacrificar. Ahora que es lo mismo, el pesach y el bejor son lo mismo, entonces se pueden sacrificar. Entonces dice la Mishnah, Rabbi Shimon Omer, im chaburot kohanim yochlu, si el pesach era de kohanim, entonces se puede comer todo, también el korban pesach se puede comer, porque son kohanim pueden comer obviamente korban pesach, y el bejor que es comido por kohanim, entonces también pueden comer, es decir, ellos comen el pesach y el bejor, y como ellos son kohanim, pueden comer también lo que es bejor. Entonces eso dice la Mishnah. Pasa la Gemara y pregunta, pero tenemos otro problema. Cuando se mezcló el pesach con bejorot, tenemos el problema que el pesach se come solo en la noche, ya no más, mientras que el bejor se come día, noche y día. Y ahora resulta que la persona puede llegar a quemar lo que sobra de lo que comió, porque tal vez es pesaj, y resulta que eso es un korban bejor que todavía se puede seguir comiendo. Entonces, ¿cómo puede ser que se sacrifican bejor y pesaj cuando se mezclaron juntos? Dice la Gemara, Rabbi Shimon letamei, eso es Rabbi Shimon según su opinión, de Amar Mevin Kodeshim Lebeit Absul. Rabbi Shimon siempre opina que eso no es problema. Cuando hay 2 korbanot, que uno se come más tiempo, se puede, y se mezclaron, se puede sacrificarlos, aunque adelantamos, quiere decir, vamos a dejar comer un korban aún en un tiempo que todavía se podría comer. Detnan, como se ha escrito, Asham Shenitarev Beshlamim, el Asham que se mezcló con korban shlamim, el Asham se come solo día y noche.
y se mezcló con shlamim que se come día, noche y día. Rabbi Shimon Omer, y shachatu batzafon, veachlu kachomer shebaen. Rabbi Shimon dice, no hay problema, se hace la shchita en el norte como tiene que ser el hasham, y se come según el korban que es más severo. En cada cosa se hace lo que es más severo, y está bien, aunque se disminuyó el tiempo que se puede comer el korban shlamim. Ambulo le dijeron que si la opinión de Jajamim, en mevin kodeshim le beit absur. Según Jajamim, de verdad, eso es prohibido, no se hace, porque se adelanta el tiempo del shlamim y se puede llegar a quemar, aunque todavía se puede comer. Entonces, esa es la machloket y la Mishnah de nosotros es según Rabbi Shimon. Entonces, está bien que se disminuya el tiempo de comer el bejor. Ahora pregunta la Gemara, Vegabonon eiji avdinan, según Rabbanan, que no se puede sacrificar un Pesach y un bejor que se mezclaron, ¿cómo hacemos? No es como el primer caso del Pesach que se mezcló con una shamu y una olá, porque ellos todos tres son korbanot que cuando tienen un mum se pueden vender y la kedusha pasa a la plata y con esa plata se puede comprar otros korbanot, pero el bejor, cuando se le cae un mum, no se puede vender. El bejor nunca es vendido. No se puede hacer eso de pasar la plata, sino el bejor mismo, el Cohen lo come como mum. No hay que sacrificarlo, pero el Cohen lo come. Ahora cuando se mezcló un Pesach con un bejor, ¿qué hacemos? Dice la Gemara, Amagove namtinlo ad sheyumemu. Primero hay que esperar hasta que tengan un mum los dos. Veavibe eimashmen. Atrae otro animal que es Shamen, que es bonito, que decir como el más caro de los dos. Veleima, y tiene que decir así, Kol eija de itei le Pesach, donde está el Pesach, que decir cualquiera de los dos, o si se mezclaron un Pesach con más, bejorot, lo que sea, de donde está el Korban Pesach, Tahul alei de ay. Entonces la kedusha del Pesach que pase a lo que él ahora trajo, lo nuevo que él trajo, la kedusha del Pesach pasa a eso. Ve'achilau betorat bechor balmum. Después, entonces la kedusha de Pesach la pasó. Entonces, y eso nuevo es lo que se sacrifica como Korban Pesach. Ahora quedamos con un bejor que tiene mum y hay que comerlo con alajot de bejor que come mum. Y tenemos un Pesach que era Pesach, ya le cayó un mum y ya no tiene kedusha. Entonces es un animal común o corriente que tiene mum que también se puede comer. Entonces, ajilau betorat bechor bal mum. Entonces lo que él ahora hace, todo lo que él tiene ahora, lo que sobró, lo come según las alajot de un bejor que le cayó mum. Si es bejor con mum, entonces está bien. Y si es Pesach que cayó mum y ya pasó la kedusha, entonces también está bien. Es un julín ahora y se come con todos las alajot estrictas que hay en un bejor bal mum. Por ejemplo, las alajot es que no se puede pesar exactamente, sino hay que asumir cuánto es el peso y etcétera. Entonces, todas las alajot que hay que hacer en un bejor con mum se hace en todo lo que sobró y de esa forma se hizo todo lo necesario en el bejor y en el Korban Pesach. Y hasta aquí Tzadik Het Amud Aleph.